Es 1914. El mundo atraviesa una revolución cultural, tecnológica y política. Los europeos se sentían seguros. Habían pasado casi medio siglo desde el último gran conflicto europeo. Pero a la sombra de este progreso se escondían carreras armamentísticas, la alza del nacionalismo y una crecida de tensiones entre países. Las potencias europeas, con sus políticas de expansión o nuevo imperialismo, habían repartido y colonizado territorios desde Oceanía hasta América. En Europa las potencias son Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro es una gama de naciones pequeñas que habían sido gobernadas por Francisco José por más de 60 años. La debilidad de su emperador era notable. Se necesitaban reformas y la llegada de la modernidad, por lo que su nieto, Francisco Fernando, era el presunto heredero al trono de Austria. El Imperio Austrohúngaro había anexionado recientemente Bosnia. Esta acción fue tomada de manera muy negativa por la población serbia y bosnia que vivían en estas regiones, y por el Reino de Serbia, que quería unir a todos los pueblos eslavos de los Balcanes. Es en Sarajevo donde el destino del mundo cambia para siempre. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando escapa de un primer intento de asesinato. Se detienen en una alcaldía para resguardarse. Al salir del edificio, lo asesinan poco después con una pistola. El asesino es Gavrilo Princip, un bosnio nacionalista de 19 años al que los serbios le proveyeron la pistola. El 23 de julio, el Imperio Austrohúngaro envía un ultimátum a Belgrado, capital de Serbia. Dentro de las exigencias estaban que se le permitiera a la policía imperial investigar en territorio serbio. Los serbios contestan: Serbia no es una provincia del Imperio Austrohúngaro, por lo que el ultimátum significa el inicio de la guerra. El 28 de julio, Austria-Hungría, cuyo aliado es Alemania, le declara la guerra a Serbia. El aliado más poderoso de Serbia es Rusia, que a la vez es aliado de Francia y Reino Unido, ya que estos forman la Triple Alianza. Es así que sucesivamente estos países se declaran la guerra. Austria-Hungría inició ataques pequeños, pero las grandes ofensivas empezaron hasta agosto. La campaña de Serbia de 1914, el primer y fallido intento del Imperio Austrohúngaro por conquistar el Reino de Serbia. Los serbios expulsaron a los austrohúngaros de su territorio gracias a decisivas batallas libradas por ellos. El 3 de agosto de ese año, los alemanes abren el frente occidental con la batalla de Liege, invadiendo la neutral Bélgica, en la que se topan una fuerte resistencia por parte de los belgas. A pesar de esto, el 20 de agosto, los alemanes conquistan Bruselas, entran a territorio francés y en poco tiempo se encuentran a solo 50 kilómetros de París. Mientras tanto, en el frente oriental, los ejércitos rusos avanzan hacia el Imperio Alemán, dirigiéndose hacia Tannenberg. Pero los alemanes, al ver que los ejércitos están muy separados, contraatacan y capturan 90.000 hombres. Sin embargo, el Imperio ruso logra conquistar la provincia austrohúngara de Galicia. Austria tuvo sucesivas derrotas que hicieron que Alemania enviara parte de su ejército para ayudarlos. De vuelta al frente occidental, los alemanes se topan con los franceses en la batalla del río Marne. Estos hacen que los alemanes retrocedan. En una desesperada maniobra, los alemanes cavan trincheras. Los aliados hacen lo mismo. Ambos bandos tratan de moverse por el norte, tratando de flanquear uno al otro, hasta que se topan con el mar. En este momento se llega a un punto muerto con un sistema de trincheras que va desde Bélgica hasta Suiza. En África, los franceses, británicos y belgas atacan las colonias alemanas de Togo, Camerún, Tanganica, Ruanda y Namibia. El objetivo es hacerse con las materias primas que necesitan para la industria de la guerra. En Asia, Japón ha iniciado un expansionismo convirtiéndose en la potencia económica y militar de la región. Los japoneses luchan contra los alemanes, conquistando islas y puertos. El conflicto llega a Oriente Próximo. El Imperio Otomano se extiende por todo el Golfo Pérsico y es una amenaza para el Canal de Suez. Esta es una posición vital para los aliados, ya que es una ruta de suministros para la guerra. Ambos bandos tratan de convencer al Imperio Otomano de unirse a su alianza,
pero al final los otomanos se unieron a los alemanes. Esto causó una preocupación, ya que el Medio Oriente tenía grandes reservas de petróleo necesarias para la guerra. La primera ofensiva de los otomanos fue contra el Imperio ruso, y esta fue en la región del Cáucaso, en el invierno de 1914. Pero el ejército otomano no estaba equipado para el invierno. Casi 70.000 soldados otomanos mueren congelados en la fallida ofensiva. El Imperio Otomano culpa de la derrota a los armenios. Es así que comienza el genocidio armenio, en el que perecerían más de 1 millón de personas. El 15 de marzo de 1915, una flota franco-británica intenta tomar el estrecho de los Dardanelos, evitando así la entrada de Bulgaria en la guerra, apoyando a los alemanes y otomanos. Los primeros ataques fueron repelidos por los turcos, hundiendo gran parte de la flota. Sin embargo, un mes después, unidades australianas, neozelandesas y franco-británicas desembarcan en el puerto. Luchan durante 3 meses contra los turcos. 150.000 hombres pierden la vida en una campaña fallida que concluye con la entrada de Bulgaria a la guerra del lado de los alemanes. El 23 de mayo, los italianos entran a la guerra, inicialmente como aliados de Alemania, pero Gran Bretaña y Francia le prometen territorios a cambio de cambiar de bando. Italia cambia de bando e inicia las ofensivas en los Alpes, pero al igual que en el frente occidental, se quedaron atascados en una guerra de trincheras. Durante este periodo se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías como las granadas, zeppelins, proyectiles y gases químicos. Estas dejan horrendas heridas que dejan desconcertados a los médicos. Hasta ese entonces, los ejércitos no dotaban a sus soldados con protecciones como cascos, máscaras o botas. Es así que en 1915 aparecen los primeros cascos y uniformes modernos. Además de los nuevos cascos, los soldados son dotados de máscaras, ya que los ejércitos han comenzado a usar gases químicos como el cloro o el gas mostaza. En esta nueva guerra, las condiciones higiénicas de las trincheras son lugares donde las enfermedades y plagas se expanden sin un control. Ratas, piojos y pulgas, o enfermedades como tifus, sarna y en un futuro la gripe española, por mencionar algunas. A mediados de 1915, los austrohúngaros todavía no eran capaces de derrotar a Serbia, pero con la ayuda de Bulgaria, en septiembre de ese año, invadieron exitosamente al país. Para febrero de 1916, los alemanes movilizan a 150.000 hombres hacia la ciudad de Verdún. Es en esta batalla donde la artillería demuestra su poder destructivo. Los franceses, oleada tras oleada, trataban desesperadamente de detener el avance alemán, resultando en la muerte de miles de hombres. Verdún fue la primera batalla en la que se vieron los lanzallamas y batallas de aviones de combate. Francia estaba en una presión muy fuerte, por lo que los ingleses, con ayuda de canadienses, iniciaron la ofensiva en el Somme para crear 2 frentes y poder debilitar a los alemanes. Una batalla que resultó en otra carnicería, ya que solo el primer día 20.000 británicos perdieron la vida. Es en la batalla del Somme donde aparecen por primera vez los tanques. La batalla del Somme termina el 18 de noviembre. En 5 meses solo fue posible capturar 15 kilómetros, costando alrededor de medio millón de vidas. En el frente oriental, los rusos estaban siendo empujados cada vez más adentro de su propio territorio. Pero en Rusia, los obreros y el ejército se unen contra la dinastía Romanov. El 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II es obligado a abdicar. Durante meses estuvo en arresto domiciliario, buscando una manera de escapar al exilio, hasta que fueron asesinados en la Revolución de Octubre. Los grandes imperios empiezan a caer. Mientras tanto, en Austria-Hungría, el emperador Francisco José fallece y le sucede Carlos I. Este quiere la paz y envía en secreto una propuesta de paz a París,
pero no llegan a un acuerdo y las negociaciones fracasan. Mientras tanto, en el mar Atlántico, los submarinos alemanes hunden 3 barcos estadounidenses. El presidente Woodrow Wilson necesita declarar la guerra, pero prometió a millones de americanos que permanecería neutral. Pero poco después encuentra los argumentos necesarios para entrar a la guerra. En enero de 1917, los británicos interceptan un telegrama que iba dirigido a México. En el telegrama Zimmermann, los alemanes le prometen devolverle a México los estados de Texas, Nuevo México y Arizona si Alemania gana la guerra. Así, el 6 de abril, los Estados Unidos le declaran la guerra a Alemania y con esto a la Triple Alianza. Pronto habrá, en Francia, 1 millón de soldados americanos, listos para ayudar a los franceses y británicos. Los alemanes sabían que al llegar a los americanos sería mucho más difícil ganar, por lo que su única esperanza era derrotar a Francia y Gran Bretaña antes de que los americanos llegaran. Así, empezaron otra ofensiva en el Somme, haciendo que los aliados retrocedieran. Atacan una segunda vez por el norte de Bélgica, y así sucesivamente. A pesar de que estaban ganando terreno, con cada ofensiva los alemanes gastaban más y más recursos, mientras los aliados repelían cada vez más sus ataques. Para el quinto ataque, los aliados mantuvieron sus filas e incluso empujaron de vuelta a los alemanes. Su aparato logístico no puede mantener el paso, y con las tropas americanas llegando, los aliados comenzaron una mega ofensiva. La Triple Entente estaba empujando en todos los frentes. Bulgaria cayó primero, seguido del Imperio Otomano, ruso y austrohúngaro y finalmente el alemán. El 11 de noviembre de 1918, un tren llega a la estación de Compiègne en París. En este tren, los enviados del gobierno alemán firman el armisticio, a la 11ª hora del 11º día del 11º mes. La paz es celebrada. El 28 de junio, exactamente después de 5 años, se firma el Tratado de Versalles. Alemania se ve obligada a reducir su ejército. No puede tener una fuerza aérea ni naval y debe de pagar miles de millones en reparaciones. Como resultado de la guerra, 4 imperios cayeron: el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán. La guerra causó la muerte de 17 millones de personas. Las naciones dijeron que sería la última guerra, y lo fue, por 20 años.